Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Tuve la oportunidad a final de año de estar en otra ciudad, doña Carmen, de aquí del país, y caminaba por acá y también aquí en Santo Domingo y no pude evitar hacer la comparación de lo difícil que es caminar, sobre todo aquí en Santo Domingo. Las calles rotas, las aceras rotas, que yo decía, bueno, si es difícil para uno, ¿cómo sería una persona con alguna discapacidad? ¿Cómo pueden las personas leer algunos elementos con letras tan pequeñas que no necesariamente sea una discapacidad motora, pero sí una discapacidad o parcial o total visual en el caso del tamaño de estas letras, de que no necesariamente sean personas que hayan perdido la totalidad de la vista, pero personas ya que también por la edad necesitan de un tamaño de letra que les permita entonces entender las cosas. Y la semana pasada fue el jueves pasado, fue el Día Mundial del Braille. Y en el país hay 270,000 personas con discapacidad visual. Y decía, bueno, ¿qué? Entonces me puse a ver y recordar algunas cosas que había leído el año pasado. Han habido avances en cuanto a las condiciones de accesibilidad física, en cuanto a la inclusión laboral, es decir, contratación de personas con discapacidad, sobre todo en el sector financiero, turístico, en cuanto al acceso a la data, tanto por parte de la ONE como en el caso de la Superintendencia de Bancos, que publica ahora un segundo informe sobre inclusión financiera de personas con discapacidad. Han habido avances tecnológicos que han permitido ampliar el acceso a la información y ampliar el mundo de las personas con discapacidad, desde cursos virtuales, audiolibros, audioartículos, podcasts, bueno, los mismos programas de radio, ¿no? En fin, ha habido igual con el tema del código táctil, o sea, el braille, en ascensores, cajeros automáticos, y vi que, bueno, estamos haciendo mayores esfuerzos para ampliar esos avances en el país. Y aquí tenemos un potencial de ver cómo a través de CONADIS también puede asesorar a más entidades, desarrollar también capacitaciones e informaciones a nivel financiero que evite que personas con discapacidad sean sujetos de fraude y de estafas. Un elemento que en Estados Unidos incluso es muy fuerte, para evitar que personas adultas sean víctimas de fraude y de estafas por parte de familiares, de extraños, etcétera. Entonces, a nivel de estadística, sí vemos que, bueno, a nivel mundial, 15% de la población son personas con discapacidad. Aquí en República Dominicana es de un 12%, estamos hablando de cerca de 1.2 millones de personas, que de estas 81% de las personas con discapacidad mayores a 18 años que habitan en zonas de pobreza están incluso sin trabajar. O sea que hay un potencial de apoyo para las personas con discapacidad. Interesante que estuve viendo el informe publicado ahora en diciembre de 2023 por parte de la Superintendencia de Bancos sobre la oferta para las personas con discapacidad. Es decir, ¿qué se ofrece desde el sistema financiero? Estas 45 entidades de intermediación financiera, que voy a decir que han hecho un gran esfuerzo y cada vez se ve ese crecimiento para ir haciendo estos cambios, que todavía falta sin duda, pero a nivel de sucursales y oficinas vemos más comunes en las entidades encontrar rampas de acceso. El 84% de las entidades cuentan con rampas de acceso versus hace 2 años que era un 82%. Parqueo exclusivo para personas con discapacidad, que el 76% lo cuenta con ello. También barras de apoyo y señalizaciones que ya cuentan con esto, casi la mitad. Tienen también turnos preferenciales, que aunque tengan los turnos preferenciales, el 78% de las entidades afirma tenerlo. Hay que continuar con una sensibilización por parte de quienes trabajan en las entidades y por parte de los usuarios financieros para que entiendan qué significa preferencial y para poder darle ese trato a quienes lo necesitan. Canales alternos también encontramos, canales digitales, sobre todo en las páginas web. Cerca del 30% de las páginas web de las entidades financieras son accesibles a personas con discapacidad. Todavía falta en cuanto a aplicaciones con el celular y banca en línea, pero cuando hablamos de que son accesibles,
justamente de lo que hablábamos era trabajar el tema del tamaño de las letras, contraste de colores, alerta de tiempo agotado, pero hay que ampliar y ahí aprovechar el desarrollo de los sistemas de pago, del sistema de pago aquí en el país para eso. En cajeros automáticos yo creo que eso se ve mucho más y en los ascensores también, de que cuentan con los dígitos en braille. Interesante que a nivel de producto, en abril del año pasado llegaron las que se llaman las Touch Cards de Mastercard. Esta entidad financiera ofrece, además de una entidad financiera aquí en República Dominicana que implementó estas Touch Cards, ofrece a más de 2.600 clientes con discapacidad tarjetas de débito y de crédito, que son desarrolladas con un sistema de hendiduras en el lateral derecho. Es como si tuvieran un hueco, digamos, ¿no? en el lateral derecho del plástico, que permite que el usuario identifique la tarjeta solo con tocarla, con el tacto. Tiene una hendidura redonda que identifica las tarjetas de débito. La hendidura cuadrada son para las tarjetas de crédito. Aquí en el país no está, pero Mastercard también ofrece una que es con una hendidura triangular, que son para las prepagadas. Lo que es interesante de estas touch cards, además de esta funcionalidad, de este sistema de hendiduras, es que son infoless, es decir, que no tienen información impresa en la tarjeta respecto a los 16 números que normalmente contienen los plásticos o fecha de vencimiento y código de seguridad. ¿Por qué me gusta esto? Porque muchas personas le brindan ayuda a personas con discapacidad visual parcial o total. O sea, quiero decir con esto que son personas con discapacidad total o personas que ya tienen alguna dificultad para ver, ya sea por edad o justamente por alguna condición, y se aprovechan entonces para brindar ayuda y tomar la información que está impresa en esas tarjetas. Entonces, aquí hay una parte, es decir, vimos con las estadísticas que en un tercio de los cajeros automáticos cuentan con dígitos en braille, tienen alguna altura adecuada, igual lo vemos con canales digitales y las sucursales, pero también cuando lo vemos del lado de la demanda, entonces que ahí vemos que la discapacidad motora, más que la visual, está más presente. La discapacidad motora, que es la que tiene que ver con la función física o la movilidad de la persona, ¿no? Puede ser incluso hasta temporal, ¿no? Por alguna lesión o algún trastorno que le impide hacer alguna actividad, es la que está más presente dentro de los usuarios encuestados. Y esto debe de invitar a que el sistema financiero, pero también las empresas, pues vayan pensando en cómo incluirlo, porque de verdad que para los familiares y para esas mismas personas es difícil. Si ya de por sí hay muchas dificultades que sortear en la vida, que adicional a esto no cuente con las condiciones para tú poder hacer las transacciones, es cuesta arriba, de verdad. E incluso dentro de las personas dentro de las personas encuestadas, la mayoría son personas mayores de 45 años de edad. Muchos tienen educación máxima primaria e ingresos menores a los 15,000. Pero también lo digo por familiares, allegados y personas conocidas, ya tienen más de 60 años, otros que tienen más de 70 años, que todavía son activos laboralmente y también a nivel financiero, y pues se quejan del tamaño de las letras, de cómo hasta los mismos colores no ayudan a poder visibilizar las cosas, de justamente lo que decía el trato en las oficinas, de no darle la preferencia. Y dentro de al entender también la demanda, la mayoría de ellos lo que utilizan, las personas con discapacidad, son las cuentas de ahorro y corriente. Entonces, hay que hacer énfasis en aquello que ellos están necesitando y aquellos que debemos también como sistema hacer campañas de capacitación para poder evitar que sean víctimas de fraude. Como le decía, muchos otros temas que podemos tocar. Esto es parte de lo que forma parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera al 2030 de la República Dominicana, pero lo que es importante que dejemos y sigamos pensando como qué voy a hacer a raíz de escuchar esto,
qué podemos hacer, qué podemos provocar a nivel público, a nivel de los medios, para que esto siga trabajándose en la República Dominicana. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.